a la última sesión. Como les dije, nosotros podemos pasarnos días y días y días hablando acerca del matrimonio. Es algo en lo que siempre podemos estar aprendiendo. Aquí hay hermanos que tienen 50 años de casados y ellos le dirán, todavía estamos aprendiendo, son expertos, pero todavía están aprendiendo. Pero aquí pues recuerde que nuestro tema es cómo encontrar la esencia de nuestra unión. Y enfatizamos tanto esto de que nuestro matrimonio no es un contrato, no es un acuerdo, es una unión, es una promesa, es un pacto hecho delante de Dios. Y por lo tanto, seguimos buscando esos factores esenciales para mantener esa unión. Recuerde, el matrimonio Dios lo estableció en el jardín del Edén para reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, nuestro matrimonio debe reflejar la relación de Cristo con su iglesia, y por lo tanto, nuestro matrimonio siempre debe buscar más allá de nuestro placer, más allá de nuestras necesidades. Nuestro matrimonio debe de ir más allá y buscar siempre la gloria de Dios. ¿Ok? Es una gracia común. Mucha gente, muchos millones a través del mundo también están casados, también están siguiendo este mandato, pero muchos de ellos no están viviendo sus matrimonios para la gloria de Dios. Ellos están viviendo sus matrimonios porque se casaron. Nosotros debemos de siempre enfocarnos en la gloria de Dios. Así que ahora vamos en esta última sesión a lanzar la pregunta: ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer a la hora de que llega lo inevitable, que son los conflictos en nuestro matrimonio? Porque todos los matrimonios tienen conflictos. Cuando estamos de luna de miel, pues nosotros tratamos de disimular muchas cosas, todo es muy bonito y qué alegre, y eso es bueno que haya ese tiempo en donde nos estamos pegando ahí, nos estamos pegando con ese pegamento maravilloso del amor. Pero conforme pasa el tiempo vamos a empezar a descubrir nuestras situaciones particulares de la pareja, y en algún momento podrán llegar algunos desacuerdos y realmente llegan los disgustos, llegan las situaciones difíciles, y entonces llegan los conflictos. Y los conflictos en el matrimonio y fuera del matrimonio son causados por una comunicación perjudicial. Nos comunicamos, pero no llegamos a comunicarnos bien, y entonces nos estamos perjudicando el uno al otro. Nosotros estamos llamados a la unidad y a la paz. Sin embargo, no siempre esto sucede. La Biblia dice en 2 Corintios 13:11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Este llamado es para la iglesia de Cristo. Este llamado es para los cristianos, pero este llamado también es para el matrimonio. Debemos de vivir en paz. Sin embargo, llegan los conflictos, y los conflictos, si no son bien manejados, pueden destruir el matrimonio. Cuando hay conflictos, corremos el peligro de que una sola carne se vuelva otra vez dos carnes. Se vuelve el peligro de que haya división, no unidad. Llega el peligro de que en lugar de interdependencia haya independencia. Y entonces eventualmente, como les decía anteriormente, en la sesión anterior, llega la situación en la que hay parejas que a través de la comunicación perjudicial llegan a una división,
no llegan a entenderse, no llegan a comprenderse, y entonces llega la división, y en muchas ocasiones es una división muy fea. Así que algunos consejos básicos para avanzar rápidamente. Cuando llega un conflicto es una situación en donde no podemos ponernos de acuerdo, pero ese no podemos de acuerdo va escalando y a veces se convierte en una discusión, a veces se convierte en una pelea, a veces se convierte en que cada uno de nosotros empieza a alzar la voz, o a veces se convierte en una situación en donde cada cual se va por su lado y no hablan más del asunto, o donde uno empieza a cerrar la puerta con fuerza, o el otro empieza a dar golpes en la pared, o en situaciones aún más drásticas donde uno empieza a insultar al otro. Todo esto es posible porque somos seres humanos con emociones, con impulsos, y si nosotros no sabemos canalizar todos estos sentimientos que hay dentro de nosotros, pueden suceder todas estas cosas, de acuerdo a la manera como nosotros reaccionamos o a la manera como sabemos manejar esas situaciones cuando llegan. Así que el primer consejo, cuando llegue alguna de estas situaciones, y si ha llegado antes y usted piensa que va a volver a llegar, número uno, el primer consejo es: examínese usted mismo. Cuando haya un conflicto en su matrimonio, examine su propio corazón. Santiago 4, versos 1 y 2, y ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones que están combatiendo entre nosotros. Así que antes de usted examinar a la otra persona, examínese usted mismo. ¿Ok? Examínese usted misma. Hay un elemento muy prominente en nosotros, que es el elemento orgullo. Y cuando llegan los conflictos en nuestros matrimonios, como que no queremos dar nuestro brazo a torcer, y entonces debemos hacernos la pregunta. Cuando usted tiene una discusión acalorada con su cónyuge, ¿toma tiempo usted para examinar su propio corazón, para ver qué en realidad es lo que está sucediendo dentro de usted? Cuando decimos su corazón, es dentro de todo su ser. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué razón sucedió esa discusión? ¿Acaso fue culpa suya? Puede usted mirarse en el espejo en ese momento antes de empezar a apuntar con el dedo. Entonces, el consejo aquí, número uno: esposos, ustedes deben de acercarse a su esposa y buscar la manera de comprenderla. Quizá en algún momento ella alzó la voz y usted piensa que le faltó el respeto. Trate de comprenderla y entender por qué está sucediendo esto. En Primera de Pedro, capítulo 3, y por cierto, en esta sesión les voy a lanzar muchos versos de la Biblia, pero por el tiempo no vamos a estarlos buscando así, pero como les dije ayer, todas estas notas se las vamos a enviar a su pastor para que ustedes tengan estas referencias. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gloria de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como que a veces pasamos por alto eso, ¿ok? Lo que está diciendo es para que tu oración no se quede ahí en el techo
asegúrate de que estás haciendo esto que dice Primera de Pedro. Vivid con ellas sabiamente. Recuerda que lo dijimos sabiamente, es tratando de conocerla de cerca y tratándola como un vaso frágil. A la hora del conflicto, yo como hombre siempre debo de recordar que mi esposa es un vaso frágil. En el jardín del Edén, Dios nos dio diferentes tareas, nos hizo diferentes, y a ella la hizo como un vaso frágil. A mí me hizo más fuerte de carácter y posiblemente más fuerte físicamente, pero a ella la hizo como un vaso frágil, no solamente en su cuerpo, sino también en su corazón. Y yo debo de recordar eso siempre a la hora de que haya un conflicto. Su objetivo no es ganar la batalla. ¿Okay? Y aquí, preste atención a esto. Mi objetivo a la hora de que mi esposa tenemos una discusión acalorada, mi objetivo no es ganar, sino que mi objetivo debe ser siempre acercarme a ella y ver las cosas como ella las ve. Así que el consejo para el esposo es, en lugar de tratar de ganar la competencia, trate de acercarse y trate de, aunque a veces es tan difícil, ¿ok? Y los hombres sabemos eso, tan difícil, pero trate de ver las cosas como ella las está viendo. Entonces, para las esposas, el consejo aquí es que no se protejan tanto. Cuando hay disgustos en nuestro matrimonio, cuando hay conflictos, una de las inclinaciones de la mujer es a protegerse mucho, y claro, porque ella es un vaso frágil. Pero si usted trata de evitar ser herida y empieza a protegerse mucho, pues su esposo no va a hablar con sinceridad. Así que trate de no protegerse tanto, trate de no culpar, porque esa es una inclinación muy común, ¿no? No culparlo, o trate de no usar cierto tipo de maldad, como dijimos, para castigarlo. Trate de no atacarlo y trate de no retirarse del asunto. A veces estamos como ahí tratando de resolver la cosa, y como que de repente usted puede fácilmente sentirse tentada a que lo más fácil aquí es retirarme. Me voy a ir, me voy a alejar, y ahí se acabó el asunto. Así que debemos de asegurarnos de que debemos de no retirarnos, damas, hermanas, sino que invitar a su marido a que usted, como frágil vaso, quiere conversar, quiere que él se abra, no quiere que él grite, sino que él se abra y que él le diga las cosas como él las quiera. Así que permanezca abierta. Porque su inclinación, posiblemente por causa de esa protección que usted quiere tener, su inclinación posiblemente va a ser a cerrarse. Las damas en general, las mujeres son muy abiertas, son muy comunicativas, pero cuando hay una situación de estas, en donde hay un conflicto, donde hay una diferencia de pensamiento, donde las voces se están levantando, la inclinación es como, por temor a ser herida, como a cerrarse. Mantenga la puerta abierta para que él pueda entonces ver que sí, usted lo está invitando a entrar, y que usted está usando palabras respetuosas. Una de las cosas más difícil es para un hombre es cuando su esposa empieza a decirle palabritas que no son muy respetuosas. Eso es simplemente un fósforo, un cerillo que está encendiendo la mecha. Entonces debe de evitar usar palabras que para él sean ofensivas, y quizá usted sabe cuáles son palabras particularmente para su marido. Algunos consejos muy apropiados para esto. Cuando haya un conflicto en su matrimonio, no haga suposiciones. Porque él dijo algo inmediatamente usted está suponiendo que él está tratando de decir algo más. Tome tiempo.
Y esto también le sucede al hombre, ¿ok? Tome tiempo, si usted está sintiéndose tentado a hacer una suposición de lo que está sucediendo o lo que sucedió, o lo que ella está tratando de decir, tome un tiempo para examinar cuál es el punto de vista de la otra persona. ¿Por qué él piensa así? ¿Por qué ella piensa así? ¿De dónde está viniendo ese punto de vista? Proverbios 18:2 dice, el necio no toma placer en entender, sino en sus propias opiniones. Es tan fácil simplemente yo seguir mi propia opinión y no tratar de entender lo que el otro está diciendo. Así que debe de escuchar, escuche. Santiago 1, verso 19 dice, prontos para oír y tardos para airarse. Así que antes de usted enojarse, de explotar, trate de escuchar y de entender el punto de vista de su cónyuge. Muy importante, esto lo vamos a repetir un par de veces, ¿ok? Cuando hay situaciones así tan difíciles, haga preguntas. No haga suposiciones. Haga preguntas. Las preguntas aclaran las cosas. Las suposiciones nunca aclaran nada. Las preguntas son las que aclaran las cosas. Ok, entonces vamos a tener una lista aquí y aquí sí vamos a ir corriendo a través de la Biblia, los consejos que nos da la Biblia acerca de sea cual sea la razón por la que ustedes están teniendo un conflicto en su matrimonio. Una situación difícil, hay consejos básicos y muchos aquí están en el libro de Proverbios, muy importante. Número 1, pase por alto las ofensas. En algún momento en todo ese conflicto nos vamos a ofender. Somos humanos. Y esos impulsos, de verdad que son tan terribles que como les decía antes, ¿no? A veces yo dije algo y una vez que lo dije ya no lo puedo desdecir, ya lo dije. Cuando eso suceda, pase por alto las ofensas. El libro de Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas. No empiecen, mira lo que me acabas de decir, y por ahí lo que estaban hablando se quedó por ahí y ahora empezamos a hablar de otro asunto. Pase por alto las ofensas. También nos dice el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 9, el que cubre las faltas busca amistad, mas el que las divulga aparta al amigo. Hay momentos en que usted debe de ponerle una curita ahí al asunto. Ok, él me dijo algo indebido, pero vamos a seguir hablando del tema. Vamos a seguir hablando de esto. Proverbios 12:16. El necio muestra enseguida su enojo, pero prudente pasa por alto el insulto. Yo le voy a hacer una pregunta, pero nadie la conteste aquí, ¿ok? Nadie responda. ¿En alguna ocasión su esposo o su esposa le ha insultado a usted? No me lo responda. Si esto ha sucedido, la Biblia dice, quizá en algún momento llegó esto tan lejos que hubo un insulto. Dice, pase por alto ese insulto y trate de enfocarse en la razón por la que nosotros llegamos allí, porque esto puede llevar al odio. Y Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de pecados. Así que hay un consejo ahí. Pase por alto las ofensas. No personalice los comentarios de su cónyuge. Si él o ella dice algo, no diga inmediatamente, este está hablando de mí. Este está diciendo no. Trate nuevamente de entender por qué está diciendo esas cosas. Número 3.
piense sobre la manera como usted discute. Su expresión es muy, muy importante. Lo dijimos anteriormente y aquí lo vamos a enfatizar. Nosotros no hablamos solamente con las palabras. Pero ¿de qué manera usted, cuando están hablando, cómo pone usted su cara? ¿Qué gestos hace usted con su boca? Empieza usted a empuñar ahí su mano, empieza a hacer así, se agarra aquí la cabeza, o se jala los cabellos. ¿Qué otras expresiones usted está usando que están ofendiendo a la persona con la que usted está hablando? A veces necesitamos, no sé si sea bueno, ¿no? Pero sería bueno que a la próxima usted ensaye y se mire en el espejo, a ver, ¿cómo es que yo? Porque de verdad, a veces hacemos, y mi esposa está viendo todas esas caras y esas muecas que yo estoy haciendo, y estoy retorciendo así la cabeza, y esto está hablando más de lo que yo le estoy diciendo. Así que considere de qué manera usted se expresa cuando está, porque su expresión facial o el tono de la voz puede decir mucho. Estoy hablando de una manera calmada o ya estoy haciendo un escándalo. Y Proverbios también habla de esto. Proverbios capítulo 15, verso 1, un versículo que ustedes muchos se lo saben de memoria. La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor, el enojo. Hay momentos en que lo más importante es dar una respuesta blanda. Como que usted dentro de usted está como que quisiera gritar, pero lo que Dios dice, da una respuesta blanda. Aplaca el enojo. Si el otro está enojado, aplácalo. Las palabras amables facilitan el diálogo. Cuando los dos empezamos a alzar el volumen, ya ninguno de los dos está escuchando. Pero hay palabras amables que nosotros podemos usar, y hay palabras ásperas que simplemente van a terminar con el diálogo. Si usted tiene una conducta áspera y airada, entonces usted necesita buscar ayuda. Déjeme explicarse de esta manera. Si usted encuentra que cada vez que ustedes tienen una discusión, usted automáticamente, así como que apretaron un botón, usted empieza a gritar, usted empieza a decir de todo, usted empieza a relinchar y a hacer cuantas cosas, posiblemente usted necesita ayuda. Y cuando yo estoy diciendo necesita ayuda, es porque a veces nosotros, nuestro comportamiento a veces está dirigido por experiencias que tuvimos en nuestra niñez, a veces está dirigida por la educación que tuvimos, a veces nosotros tenemos lo que los expertos, lo que saben de eso, yo no soy uno de ellos, pero los que saben de eso llaman comportamiento compulsivo. Usted hace cosas que usted sabe que no debe de hacer, usted no quiere hacer, pero usted las hace y usted empieza a gritar aunque usted había prometido que nunca más en la vida lo iba a hacer. Eso es un comportamiento compulsivo, eso está ahí. Y a veces usted necesita cierta ayuda para poder ayudar a controlar o a canalizar o a entender esto. El apóstol Pablo, hablando de la guerra entre el espíritu y de la carne, decía, ay de mí, porque lo que yo no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Claro, él estaba hablando de la guerra entre el espíritu y la carne, pero a veces entre nosotros hay una guerra entre la razón y las emociones. Y la razón me dice esto es lo que yo voy a hacer, pero las emociones me ganan y a veces yo necesito ayuda para eso. Y eso puede estar destruyendo su matrimonio. Y hay situaciones, se lo digo sinceramente, en que usted necesita esa ayuda. A veces necesita ver un psicólogo. Muchos tienen un prejuicio, ¿no? Que piensan que si alguien va a ir a ver a un psicólogo es porque ya
ya está loco, ya está perdiendo la cabeza, ya es un demente. No, no, esto es una ciencia que ayuda al comportamiento humano, y a veces nosotros en nuestro comportamiento necesitamos ayuda de alguien que nos ayude, que nos haga preguntas, que nos diga, bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo era tu hogar? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo eran tus tíos? Etcétera, etcétera. Necesitamos a veces ayuda, y entonces usted debe de prestarle atención a eso. ¿Cómo es el tono de su voz cuando ustedes discuten? Automáticamente usted empieza a gritar y no lo puede controlar, y es como que necesita que lo amarren. Posiblemente necesita ese tipo de ayuda. Entonces, lo mejor es que usted comience a buscar ayuda, y que usted comience a orar en eso. Y usted no diga, no, ya yo soy así y nadie me va a cambiar. Bueno, una buena manera de empezar es empezar a orar. Dios mío, ayúdame, contrólame, porque yo no puedo controlar. Yo no quería hacer esto, yo no quería decir esto, yo no quería romper ese asunto, pero yo lo hice. Y una manera es comenzar a orar, y decida usted no tolerar la dureza en su corazón, porque muchas de estas cosas suceden porque nuestro corazón está endurecido, quizá porque alguien nos hizo daño a nosotros y ahora nosotros tenemos eso ahí, esa dureza en nuestro corazón. No la tolere, no la soporte, no diga, no racionalice, como dicen los expertos. Racionalizar es decir, total, ya yo soy así, nadie me va a cambiar. No tolere la dureza en su corazón, porque eso hace mucho daño, y pida al Señor y a otros que le ayuden en este asunto. Pida a otros que le ayuden, que le apoyen en oración, y para esto usted tiene que abrir su corazón y hablar con algún amigo, con alguna amiga, y decirle, mira, yo tengo este problema, ayúdame a orar por eso, porque yo no me puedo controlar. De la misma manera que una persona que tiene un vicio, una persona que está atada a las drogas, necesita ayuda y pide ayuda a otros. Hay situaciones en nuestro carácter que nosotros necesitamos ayuda de Dios. Debemos orar, porque el fruto del Espíritu en Gálatas nos dice que parte del fruto del Espíritu de Dios es el dominio propio. Y si yo no he aprendido a dominarme yo mismo, no he aprendido a dejar que el Espíritu Santo domine mi vida, entonces el fruto del Espíritu no está brotando en mí. Yo necesito ayuda espiritual, pero también yo necesito ayuda de alguien más. La Biblia dice que en la multitud de palabras no falta el pecado. Cuando nosotros empezamos así a lanzar y a lanzar y a lanzar, estamos dando a luz al pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 10, verso 19. Así que tengamos cuidado de la manera como esas expresiones, ese tono de voz, la manera como lo hacemos. También consideremos la palabra de Dios. Finalmente, Proverbios capítulo 11, verso 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente sabe callar. Hay un momento en el que usted tiene que aprender a hacer esto, a no permitir que sus emociones se sobrepongan. Alguien dijo de una manera bastante clara ahí, que los pensamientos emocionales que luego llegan a la boca se convierten en conversaciones estúpidas. Me pareció a mí un poco ofensivo cuando él lo dijo, pero es cierto. Cuando ya la emoción se sobrepuso a la razón, ya nuestra boca lo que está lanzando cosas sin sentidos. Y en este momento hay que aprender a callar, y en ese momento es mejor detenerse un poco y pausar y tomar tiempo para considerar qué es lo que está sucediendo aquí. Y porque la Biblia dice, mejor es el que tarda en airarse que el que toma una
ciudad. Proverbio está lleno de esos consejos, ¿eh? Ser tardos para la ira, ¿ok? O sea, hay que saber entender cuando yo me estoy airando, cuando la sangre se me sube a la cabeza. Y entonces yo debo de pedirle a Dios que me ayude, pero también acudir a los consejos que me está dando la Biblia, porque esos son consejos claros de la Biblia, cómo yo debo de actuar. Y una buena manera de entender eso es cuando nosotros tenemos una discusión, cuando hay un conflicto entre nosotros dos, no responda como la otra persona está respondiendo. Porque ahí es que va la cosa, ¿no? Uno sube el volumen y el otro lo sube más, y el otro lo sube y el otro lo sube. Y cuando usted viene a darse cuenta, estamos gritando. Así que tengamos mucho cuidado en la manera como nosotros nos comunicamos. Si alguno se cree religioso, aquí voy a Santiago capítulo 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Santiago, si usted lee a Santiago, como que habló mucho de la lengua. No sé por qué, pero él parece que tuvo algunas experiencias muy importantes acerca de cómo usar la lengua. Y yo estoy pasando mucho tiempo acá porque en nuestros conflictos en el matrimonio, muy a menudo nuestra lengua le gana a nuestras cabezas. Y ahí tenemos que prestarle mucha atención, mucha atención. Santiago capítulo 3, verso 10. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de una fuente sale al mismo tiempo agua dulce y agua amarga? ¿Por qué Santiago le está prestando tanta atención a este asunto? ¿Y por qué razón nosotros le debemos de prestar atención? Porque nosotros debemos de intencionalmente escoger las palabras que vamos a utilizar. Nuestra inclinación, y tenemos todos que confesarlo, ¿ok? Nuestra inclinación es a lanzar lo que está en ese momento en nuestra cabeza, lo que está en ese momento en nuestro corazón. Y debemos de aprender a refrenarnos, a pausar cuando sea necesario, a tomar 10 segundos para pensar por un momento lo que voy a decir, porque nuestras palabras, como decíamos anteriormente, pueden ser malas, pero no basta con no decir malas palabras, hay que decir buenas palabras. Y a menudo en nuestra comunicación con nuestro cónyuge escogemos dar lo que se llaman golpes laterales. Los golpes laterales son los que comúnmente nosotros llamamos indirectas. Sin decir las cosas así claramente, usamos cierto lenguaje para esquivar el asunto y para lanzarle por ahí un golpecito a nuestra esposa, a nuestro esposo. Así que nosotros aprendamos, ¿ok? Y una cosa más, evitemos usar el lenguaje absoluto. Cuando hay discusiones, nuevamente una inclinación es a usar ciertas palabras que no debemos de usar en una discusión. Ciertas palabras como siempre, nunca, todo el tiempo, porque tú siempre, porque tú sabes que yo nunca he dicho eso.
Yo nunca haría eso. Esas palabras debemos de evitarlas, porque nosotros estamos haciendo cosas que en realidad son mentiras. Y entonces cuando decimos eso estamos insultando, estamos ofendiendo, estamos diciendo algo que no es cierto y estamos haciendo acusaciones. Y cuando hablamos, recuerde, aquí esto es un complemento de la comunicación de la que hablamos esta mañana. En algunos momentos necesitamos entender que en ese momento, aunque yo tengo ahí cosas que he guardado por tanto tiempo, yo no tengo que decir en ese momento todo lo que está en mi cabeza, ¿ok? No tengo que decir todo lo que está en mi mente. Hay momentos en que ya como que yo digo, no aguanto, yo lo voy a sacar todo aquí. Recuerda que dijimos que la comunicación es hacernos vulnerables y dejar que el cónyuge nos conozca, darnos a conocer, darnos a entender. Pero hay momentos en que tampoco se trata de que ahora usted traiga un remolino y saque todo ahí, porque entonces eso también daña la comunicación. La Biblia nos da consejos muy específicos. Y no lo vamos a hacer aquí, pero por favor lea Santiago capítulo 3. Todos los matrimonios deben de leer Santiago capítulo 3, donde se la pasa Santiago ahí hablando de la lengua, del poder que tiene la lengua para hacer bien o para hacer mal. Y voy a repetirle la pregunta de algo que dijimos anteriormente. Cuando hagas el análisis, cuando mi esposa y yo tenemos un disgusto y estamos hablando acerca de algo en lo que no podemos ponernos de acuerdo, ¿cuál es mi propósito en el asunto? ¿Es ganar la discusión? ¿O es buscar una solución? Porque a veces, francamente, el propósito es ganar la discusión. Ok, suficiente de esto. Ahora, si hubo ofensas, busque el perdón y búsquelo rápidamente. Hay momentos en que de verdad se me salió, yo no lo quería decir y lo dije. Bueno, busque el perdón rápidamente. Y cuando haya alguna situación en que usted tiene que abrir su corazón, confiese su pecado. Confiésele su pecado a su cónyuge y ofrezca una disculpa. Y siempre es una disculpa piadosa, no una disculpa con golpes laterales. Nuevamente, el libro de Santiago, el libro de 2 Corintios nos habla acerca de cómo nosotros debemos de confesarnos unos a otros nuestros pecados. Confesaos unos a otros vuestras ofensas. 2 Corintios capítulo 2, verso 18. Nosotros, recuerden, somos pecadores. No hemos dejado de ser pecadores porque somos cristianos. Pero cuando pecamos, nosotros sabemos que debemos de confesarle nuestros pecados a Dios. Pero también necesitamos confesarles a nuestro cónyuge nuestros pecados. Confesar primeramente a Dios y luego confesar a la persona ofendida. Este asunto de confesar requiere ser una persona humilde, ¿sabe? Como dijimos antes, hay un asunto ahí muy fuerte en nosotros que se llama el orgullo. Y para confesar un pecado nosotros tenemos que humillarnos. Tenemos que bajar la cabeza y decir, me equivoqué, hice lo malo, hice lo incorrecto. Pero no use esa confesión para señalarle entonces su pecado a la otra persona. Porque a veces usamos ciertos mecanismos ahí en donde decimos, ¿sabes qué?
yo cometí este pecado, pero yo quiero darte una explicación. Yo cometí este pecado, pero yo quiero que sepas que tú, y por ahí vamos. Esa explicación tiene escondido ahí un cuchillo que trata de decirle a la persona: yo cometí este pecado, pero tú cometes pecados más grandes que los míos. Cuando pedimos disculpas, debemos de evitar eso a toda costa, ¿ok? Pedir perdón no es pedir perdón condicional. Yo te pido perdón, pero yo no soy el único malo en la película. No. Pedir perdón es: yo soy el malo de la película. Así que no use eso para manipular la conversación. Vamos a ir por la mitad ya. Hay que mantener las cuentas claras. No deje eso para después. La Biblia dice en Efesios 4:26: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si hay un asunto con el que hay que lidiar, comience a lidiar con el asunto el día de hoy. Y si lo necesita, si en algún momento llega la necesidad, presione el botón de pausa, el snooze, como le dicen al despertador, ¿no? Cuando se suena ese despertador y usted quiere 10 minutitos más, usted presiona ese botón para que le dé 10 minutitos más. Hay momentos en que necesitamos ese botoncito. Pero no use el botoncito para entonces dejar eso para después. No use ese descanso para entonces empezar a inventar, a ver cómo usted va a medir, cómo usted va a vestir esta explicación. No use ese botoncito de descanso para empezar a buscar las 50 cosas que su cónyuge hizo para entonces usted no sentirse tan mal. Y no lo use entonces para dejar las cosas más para adelante. Muy importante, aún en medio de una discusión, nosotros podemos orar, ¿sabe? Aun cuando estemos teniendo un conflicto, nosotros debemos de orar y pedirle ayuda al Señor. Esto es muy esencial. Recuerde que si Dios está fuera del matrimonio, es un matrimonio carnal, y puede ser hasta un matrimonio ateo. Nosotros necesitamos, aún en medio de una discusión, de un disgusto, cuando las cosas no parecen estar yendo muy bien, ahí usted puede orar y recuerde que la iniciativa aquí debe de ser del esposo, porque el esposo es el que Dios ha llamado para ser el líder. Si hay necesidad de orar, usted de tomar la iniciativa de ser: ¿sabes qué? Vamos a orar por este asunto. No satisfaga su pecado. Si usted sabe que hay algo mal, que algo está mal y que todo este conflicto está sucediendo por una falta que yo he cometido, no siga entonces en ese asunto. Necesita pedirle ayuda al Señor e inmediatamente cortar con ese asunto, porque entonces si no, usted no lo hace, su pecado va a crear un ambiente donde el conflicto nada más se va a escalar. Las cosas hay que hablarlas. Ese silencio puede ser muy explosivo. Yo decir: mejor no vamos a hablar del asunto y yo voy a seguir haciendo lo que yo estaba haciendo. Total, no vale la pena. El libro de Gálatas nos invita claramente a no complacer los impulsos y los deseos de nuestra carne, sino que nosotros debemos de resolver las cosas en amor. Es muy importante, mi hermano, que nosotros actuemos rápidamente en los conflictos. Si la situación se queda ahí por mucho tiempo, es muy peligroso. Si usted va a dejar ese asunto para mañana o para la próxima semana, que sea una razón de peso.
Pero los conflictos hay que resolverlos y hay que resolverlos lo más pronto posible. Actúe rápidamente porque los conflictos se van acumulando. Y el asunto es que cuando ya nosotros tenemos hijos en la casa, estamos nosotros mostrando un modelo que ellos van a utilizar más tarde para resolver sus problemas. Y cuando papá y mamá no se hablan, y se levantaron y no se dijeron nada, y llegó la noche y no se hablaron porque están enojados, porque están disgustados, y después llega el otro día y se están diciendo palabras así bruscas, nosotros estamos dándole a nuestros hijos un modelo de cómo ellos van a resolver sus conflictos. Yo creo que a ustedes ya lo saben, nuestros hijos son esponjas. Ellos están absorbiendo todo. Así que si hay un conflicto en su matrimonio, resuélvalo y resuélvalo lo más pronto que pueda. Mientras más rápido, mejor. Es lo importante entender, ya vamos llegando al final, ¿ok? No se me duerman. Es importante entender el contexto de la conversación. ¿Cómo es que llegamos a esta discusión? ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo es que yo debo de hablar en este momento? Hay momentos en que yo sé que lo que yo quiero decir, pero no es lo más apropiado, porque el asunto del que estamos hablando aquí no es para que yo diga esas palabras. La palabra de Dios tiene una palabra muy bonita en el Proverbios 25. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como conviene es las palabras que son dichas de acuerdo al contexto en donde estamos. Hay momentos, y esto requiere mucha sabiduría de Dios, hay momentos en que eso que yo quiero decir no viene para el caso. En ese momento puede ser muy constructivo, pero el asunto del que estamos hablando no es ese. Escoja lo que usted va a hablar de acuerdo a lo que está sucediendo. Y llegando al final, incluso mientras discutimos, reafirme su amor a su pareja. Aun cuando estamos discutiendo. Aquí posiblemente estamos hablando cosas que como que no son muy agradables, pero son muy necesarias que las hablemos, ¿ok? Y a veces llegamos a momentos en que mi esposa y yo tenemos que decir, entablar una discusión que no planeábamos y no queríamos que fuera así, pero así está siendo y llegó a ser un conflicto entre nosotros dos. Y hay enojo, y hay disgusto, y hay descontento, hay de todo esto, pero aún en ese momento nosotros podemos reafirmar nuestro amor el uno para el otro. Porque no estamos en un campo de guerra. Estamos en un campo de amor. Simplemente hubo un malentendido, simplemente hay una diferencia de opiniones, simplemente ha habido situaciones que nos han llevado a esto, pero aún en ese momento no estamos en un campo de guerra. Aún en medio de la discusión y del disgusto y del conflicto, podemos afirmar nuestro amor. ¿Cómo lo podemos hacer? Parece que lo que estoy diciendo quizá no tiene sentido. Pero recuerde esto. Si nosotros no afirmamos nuestro amor cuando hay conflicto, si no somos cuidadosos, una sola carne se va a volver dos carnes. Y la unidad y la interdependencia se va a destruir. Entonces, aún en medio de la discusión, nosotros podemos hacer cosas que afirman nuestro amor, aun cuando no estamos discutiendo, aun cuando estamos discutiendo. Por ejemplo, yo no sé si usted lo ha hecho. Pienso que algunos aquí lo han hecho. En ese momento en el que como que yo no quisiera ni acercarme a mi esposa, ese es el momento apropiado para acercarme y tomar su mano. Yo como que no quiero, ¿verdad? Pero ese es un momento para reafirmar nuestro amor. Y vamos a seguir hablando, pero tomarle la mano a mi esposa. Hay cositas tan esenciales y tan elementales
como decirle, a pesar de todo esto, yo te amo. Y suena como tan, como que el mundo no acepta esto, ¿no? Ustedes están peleando y se dicen te amo. Bueno, llegó el momento así, pero yo sigo amando a mi esposa. El hecho de que tengamos este malentendido no quiere decir que yo no la amo. Y si yo la amo, ¿por qué no se lo puedo decir? Y si usted ama a su esposo, ¿por qué no decir, sabe que mi amor, te amo? Vamos a hablar de este asunto. Tome la mano. Algo tan sencillo como una rascadita en la espalda. Puede calmar tanto ahí. Y hay ciertas palabras, y yo le voy a dar solamente un par de ejemplos, pero hay muchas palabras que nosotros podemos decir cuando tenemos conflictos en nuestro matrimonio, que podemos decir que ayudan. Por ejemplo, vamos a salir de este asunto nosotros juntos. Vamos a salir juntos de esto. ¿Qué es lo que cambia esa palabrita ahí? De repente yo estoy diciendo, yo no estoy en contra tuya. Estoy a tu favor, simplemente vamos a trabajar juntos en el asunto. Y hay una palabra así como tan clave, que es mirar a su cónyuge, mirar a su esposo, mirar a su esposa, decirle, tú y yo. Ese tú y yo. Y usted agréguele lo que quiera, pero tú y yo está llamando a la unidad. No está diciendo yo o no está diciendo tú, está diciendo tú y yo, una sola carne, vamos a salir juntos de este asunto. Y en este momento usted puede pensar en situaciones que han ocurrido o que posiblemente están ocurriendo en su matrimonio. Es bueno que considere este consejo. Por eso yo le lancé muchos versículos de la Biblia, porque esto no se lo inventó un pastor, esto es lo que la Biblia nos está enseñando que debemos de hacer acerca de nuestro comportamiento con otros, pero especialmente con nuestro cónyuge. Y sobre todas las cosas, sea lo suficientemente humilde para buscar la ayuda de otros. Hay momentos en que la pareja no puede resolverlo ellos solos. Necesitan ayuda de alguien. Y muchos han fracasado porque se encerraron en las paredes y no quisieron buscar la ayuda de alguien más. Hay veces que necesitamos ayuda. Eso no significa que ustedes son los pecadores más grandes del mundo. Los matrimonios, Dios no los puso en una isla inhabitada. El matrimonio es un asunto de comunidad. Y hay momentos en que necesitamos que otros nos ayuden. Y para eso tenemos que abrir nuestro corazón. No estamos en una isla. El matrimonio es un asunto comunitario. Buscar ayuda no es pecado. Buscar ayuda cuando las cosas van mal, simplemente es que un esposo y una esposa están diciendo, no tenemos la suficiente experiencia, no tenemos el suficiente coraje, no tenemos el suficiente conocimiento, necesitamos que alguien más nos guíe en estas cosas. Todos los matrimonios, jóvenes y no tan jóvenes, necesitan una pareja que sean sus mentores. Y usted no lo tiene, búsquelo. Una pareja que tenga más experiencia que ustedes. Una pareja que ha pasado por allí. Una pareja a quienes ustedes puedan ir y tomar tiempo con ellos. No solamente para hablar de sus problemas. Para hacer simplemente una conversación. Para rendirle cuentas. Para tener compañerismo. Para decirles cómo van las cosas en su matrimonio. Por supuesto, tiene que ser una pareja en las que ustedes confíen, pero debemos de tener esto. Y esto incluye hablar sobre cómo van las cosas en nuestro matrimonio. A veces cuando la esposa
no entiende por qué su esposo está haciendo esto, no entiende por qué su esposo se está comportando así, pues ella necesita posiblemente hablar con otro hombre que posiblemente le pueda explicar algo, pero la esposa no puede ir a hablar con ese hombre. Eso es muy difícil. Si usted en alguna ocasión necesita hacer eso, usted necesita ir a hablar con la esposa de ese hombre. No se vaya a poner a hablar con otro hombre de los asuntos de su esposo, porque esto puede traer a malos entendidos, puede hacerle daño a ese hombre o puede hacerse daño a usted misma. Pero usted sí puede hablar con la esposa de ese hombre y quizá juntos ellos como pareja le pueden ayudar a usted. Y lo mismo con los hombres. Si el hombre ve algo en su esposa y él necesita hablar con otra mujer que quizá le explique por qué su esposa está así. Quizá usted no tiene la dicha de tener una suegra que le puede decir por qué su hija es así. O quizá usted no tiene la dicha de tener algún familiar. Aunque algunos dicen que tener la suegra no es una dicha, sino que es una desdicha, dicen algunos, pero yo creo que es una dicha. De cualquier manera, usted no puede, como hombre, no puede ir directamente a hablar con una mujer. Hable con un hombre, hable con el esposo de ella, para que no haya malas interpretaciones, malos entendidos, no haya sospechas, no haya nada, pero usted sí tiene que buscar esa ayuda de alguien y lo ideal es que cada matrimonio tenga otra pareja, que sea un modelo para ellos y que puedan ayudarles en el momento difícil. Y si usted necesita ayuda profesional, por supuesto, por favor, búsquela, porque se trata de nuestro matrimonio, el tesoro más grande, aparte de nuestra salvación, el tesoro más grande es nuestro matrimonio. No es esa inversión que tenemos por allá, no es ese negocio, es nuestro matrimonio, es nuestra familia. Así que debe de cuidarlo y en ocasiones cuando necesita buscar la ayuda apropiada para esa situación. Así que yo quiero que usted considere esto. Y si pueden, traten de hacer ese ejercicio hoy, esta tarde, esta noche. Traten quizá no lo han hecho en algún tiempo, yo no sé. No sé qué tan románticos son ustedes, pero traten de hacer ejercicio. A ver si ustedes pudieran, o hasta hoy mismo, aquí mismo, quizá usted trate de hacerlo. Tomarse de la mano y mirarse a los ojos y reafirmar ese amor. Eso es parte del ejercicio. De hecho, yo les voy a pedir que nos pongamos de pie. Ya terminamos. Que nos pongamos de pie.